expositor o panelista quien desean realizar la pregunta, y en la segunda parte, propiamente dicho, la pregunta que deseen formular. Bien, la siguiente participante, Margarita Díaz Otoya, su presentación de la investigación, resultados y conclusiones, violencia de género hacia las mujeres con discapacidad en Ayacucho y Arequipa. Muy brevemente, permíteme leer su hoja de vida. Margarita Díaz Otoya, licenciada en Psicología Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la Maestría en Política Social con mención en Gestión de Proyectos Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con experiencia en proyectos de desarrollo en temas sociales con énfasis en el diseño y gestión de proyectos con énfasis en desarrollo y lucha contra la pobreza. En los últimos años, la actividad profesional se ha concentrado en proporcionar asesoría y asistencia técnica a instituciones privadas del Estado y ONGs en diversos temas. Bien, señoras y señores, la presento a la señora Margarita Díaz Otoya. Bueno, ante todo, muchas gracias por la iniciativa de la congresista Gloria Montenegro, por tocar estos temas a través de la Comisión de Inclusión Social y de Personas con Discapacidad. En este caso hemos sido 3 personas las que hemos trabajado en la investigación. Tenemos presente a Óscar Salas, que es un abogado especialista en temas de discapacidad e inclusión laboral. Rosalía Caramuti, que no ha podido venir, ella es socióloga con especialidad en género, y mi persona, como ya dijo, que soy psicóloga social y que vengo muchos años trabajando toda la parte de investigación cualitativa. Nuestros objetivos, la siguiente por favor, nuestros objetivos han sido conocer cuáles son las principales actitudes y prejuicios que existen a nivel de percepciones, con relación al tema, no solamente de discapacidad, sino también el tema de violencia de género en mujeres con discapacidad, Y dentro de eso también poder identificar qué es lo que se tiene que proponer, para poder mejorar no solamente la calidad de vida de las personas, sino también todo el proceso en el que se da de alguna manera atención, a nivel de prevención y de promoción de un bienestar integral para las mujeres con discapacidad. El estudio ha sido cualitativo, se ha realizado en Arequipa y en Ayacucho. En la siguiente podemos ver la muestra de Arequipa, que se hicieron entrevistas individuales a mujeres con discapacidad, después se han hecho talleres con personas de los diferentes sectores, se ha entrevistado personas que son familiares, de mujeres con discapacidad, y también se han hecho algunas entrevistas grupales, La muestra ha sido muy similar tanto para Arequipa como para Ayacucho. La siguiente, por favor. La siguiente. Hemos encontrado primero en lo que es nociones y representaciones respecto a mujer y discapacidad, y escuchando un poco los resultados de Valquiria con relación a los estereotipos, no nos son ajenos, a lo que ya nosotros conocemos con relación a lo que es el tema de género, que de alguna manera está estableciendo ciertos parámetros donde la mujer queda en desventaja frente a los hombres, En el caso de mujer con discapacidad, el primer gráfico que tenemos al lado izquierdo nos muestra los aportes que dan y que hemos podido sistematizar en el caso de Ayacucho, y por ejemplo, qué cosa es lo que sale como percepción, que no pueden hacer las cosas solas, que es una repercusión también de la violencia política. Acuérdense que en Ayacucho es donde tuvimos grandes problemas a este nivel. Preocupación y mucha tristeza asociada al tema de discapacidad, tanto lo de los mismos familiares como de las mismas mujeres entrevistadas, O sea, hay toda esta autopercepción, de minusvalía, por decirlo de alguna manera, problemas de controlar la conducta en algunos casos, sufrimiento, y mucha incertidumbre con relación al futuro. Y esta incertidumbre, por ejemplo, sale mucho en el caso de los familiares, ¿Qué va a ser de mi hija o de mi hijo? Porque en algunos casos tienen hijos pequeños cuando ellos no estén y tienen discapacidad, Entonces eso por ejemplo es un tema interesante, Y en el caso de Ayacucho, de Arequipa, sale el tema asociado a la dificultad, a la discriminación, justamente basada en los estereotipos, al tema de abuso, porque como que no se les toma en cuenta, se les relega
no se les posterga en determinadas situaciones, al darle un trato diferente, ¿no? También existe esa percepción de que hay que tratarlos diferente, ¿no? Y el poco acceso que tienen como personas con discapacidad y encima como mujeres con discapacidad, ¿no? O sea, como que ahí se juntan dos variables y que incrementan la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Mujeres con discapacidad. Ahora, ¿qué tipos de violencia? La siguiente, por favor. Básicamente son dos grupos de violencia, ¿no? Que hemos encontrado. El psicológico, ¿no? Que está vinculado a afectar la autoestima de la mujer y a través de insultos que llegan a desvalorizar también a la mujer. Y a nivel físico, golpes, maltratos de diferentes tipos, ¿no? Inclusive, en uno de los casos de una de las mujeres que me tocó a mí entrevistar, en Ayacucho, si bien había tenido un problema físico que le generó discapacidad, a través de la violencia ejercida por la pareja, le generó mucho más problemas de discapacidad, tanto así que la dejó impedida física, ¿no? De poder movilizar. Entonces, ¿cómo la situación de la violencia al interior de la pareja y de la familia se constituye un factor de mayor riesgo en el caso de mujeres que tienen discapacidad, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora les voy a mostrar algunos resultados y algunos testimonios, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención es que en las familias tienen muy poco apoyo las mujeres, ¿no? Con discapacidad en cuanto a su vida diaria, ¿no? Tienen que estar esperando que de repente alguien los ayude con la alimentación, para las que no pueden ellas mismas movilizarse, otras que tienen que estarlos ayudando para cambiarse, para hacerse su aseo, y como que hay una suerte de abandono por parte de la familia, ¿no? Un desinterés, sobre todo en las mujeres que son más adultas. Sí. ¿No se escucha? No, si no, hablo más fuerte. No hay problema. Sí. O si no, del podio, como ustedes gusten. Ya. Bueno, voy a hablar un poco más fuerte. Me avisa si no se escucha, por favor. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Ok. Sale este tema de que no hay mucha ayuda por parte de la familia, ¿no? Y hay testimonios al respecto, ¿no? Y eso genera a la vez mayor vulnerabilidad a nivel emocional, ¿no? De las mujeres. Ahora, también es importante destacar que existe toda una autopercepción de desolación y de desesperanza ante la vida, o sea, como que no se proyectan, ¿no? A mejorar, ¿no? Porque el mismo entorno y las mismas instituciones que deberían poder ofrecer algunas opciones de superación, si bien lo están haciendo, ¿no? Pero no son las mejores opciones para poder tener un mejor futuro, ¿no? O sea, les enseñan manualidades, les enseñan algunas cosas, ¿no? de ¿cómo se llama esto? De repostería, ¿no? Pero en realidad no es un oficio mucho más concreto que podría representarles un mayor ingreso y una mayor autonomía, ¿no? Para poder tener un emprendimiento que les genere recursos y que no puedan estar dependiendo, ¿no? Ahora, o sea, como sale en uno de los testimonios, ¿no? La discapacidad como tal no resulta tan nociva como la indiferencia y la falta de apoyo de la familia, ¿no? O sea, no es la discapacidad en sí solamente, sino como el entorno inmediato, ¿no? Es el que no está dando esta valoración, ¿no? Este soporte que deberían tener las mujeres, no solamente por ser mujeres con discapacidad, sino solamente también por ser mujeres, ¿no? Hay falta de solidaridad de acuerdo también a las propias necesidades, ¿no? Entonces, una señora me decía, bueno, tenía muchos problemas con el marido, y bueno, le dio un derrame y ahí quedó con problemas, ¿no? De secuelas, y me decía, a veces una de mis hijas me ayuda, porque mis hijos ni quieren ayudar, es más, vivimos en la misma casa y ni siquiera a veces están pendientes de si estoy bien o si estoy mal, ¿no? Y me acuerdo mucho que tuve que esperar a la señora en el parque y venía caminando sola con sus bolsas del mercado, ¿no? Y era una señora que tenía dificultad para poder caminar. Entonces, ¿cómo está ahí la indiferencia y esta falta de empatía frente a unas mujeres que por azar de la vida han tenido alguna discapacidad, ¿no? Entonces, a través también del enfoque interseccional,
¿no? De lo que vendría a ser como varios enfoques, el género, el enfoque de inclusión, todos se combinan y a la vez generan mayor vulnerabilidad, ¿no? Y no solamente es por la discapacidad, sino también por ser mujeres, por ser pobres, ¿no? Por estar muchas veces alejadas de su familia, ¿no? Estar viviendo de favor, yendo de una casa a otra, de los hijos, o sea, no hay una situación que les pueda generar mejor autopercepción también, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los aportes que dicen ahí, con platita puedes hacer de todo, ¿no? Ya vendes, te ayudas, pero algunas veces el hombre te humilla por tener discapacidad, ¿no? Entonces, y además que el poco ingreso que puede generar, ya sea vendiendo en un kiosco o vendiendo las flores que tejen porque hacen cosas muy bonitas, no es valorado, ¿no? No es valorado. La siguiente, por favor. En este gráfico nosotros hemos sistematizado, ¿no? La siguiente. Esa. En este gráfico hemos de alguna manera querido sistematizar lo que es la línea de tiempo, de vida de las personas con discapacidad. Entonces lo hemos enfocado en las 3 etapas, en niñez, juventud y adultez, ¿no? Se identifica desde la niñez contexto de violencia, ¿no? Y eso es algo que yo lo vengo encontrando en diferentes otros proyectos, ¿no? Que también tienen que ver con vulnerabilidad de adolescentes, de niños, ¿no? En temas de violencia sexual o qué sé yo. El contexto violento está generando muchos problemas y en el caso de las mujeres con discapacidad no deja de ser una variable importante también, desde lo que son pequeños, ¿no? Muchas carencias, ¿no? Gente con muy pocos recursos, ¿no? Muchas no han ido a la escuela o no han terminado la escuela y actitudes asociadas a mucho miedo, temor, inseguridad desde chiquitas, ¿no? En cuanto a en la época de la juventud, problemas para acceder al trabajo, ¿no? Si bien algunas han estudiado, no todas, lo han podido culminar, entonces eso también les genera mayor dificultad para poder acceder a un empleo, ¿no? Y comentan que hay mucha falta de sensibilidad del entorno para poder ayudarlas también, ¿no? Porque está bien, puede ser que no hayan estudiado algo, pero pueden apoyar en cualquier otra cosa, ¿no? Pueden darle pequeños encargos que puedan ir ellas apoyando, no sé, en alguna bodega, vendiendo, pero no hay ese tipo de incorporación de las mujeres, ¿no? En diferentes actividades para que puedan ellas mismas, no solamente mejorar su autoestima, el sentirse útiles, sino generar algún tipo de ingreso y no depender, ¿no? De la familia. Hemos identificado también en la parte de la adultez muy poco soporte por parte de la familia inmediata, ¿no? Porque ya los hijos crecieron, tienen familia y tienen sus otros hijos, entonces ya la mamá, si bien está ahí, pero no es la prioridad porque tienen otras prioridades, ¿no? Que son los hijos, y así se va a generar una cadena de una suerte de desinterés y de falta de atención, ¿no? Y de falta de atención. Esta dificultad, por ejemplo, para el autocuidado, a veces tienen que estar esperando que alguien les pueda hacer el aseo, que alguien las pueda cambiar, ¿no? Entonces, eso también es de alguna manera una situación que genera en ellas este tema de autoestima, donde se perciben que son muy dependientes, ¿no? De otros, y esos otros no siempre están, ¿no? En el momento que ellas los van a necesitar, ¿no? También persiste el miedo, sentimientos asociados a frustración, abandono y enojo. Y cuando yo hacía este estudio iba recogiendo, me recordé mucho un fenómeno que en algún momento estudiamos en la universidad que se llama el fenómeno de desesperanza aprendida, ¿no? Que es situaciones que se van dando en la vida, ¿no? En diferentes circunstancias, pero donde que la mujer, o en este caso de la investigación que hemos hecho, como que pierde la iniciativa. O sea, son tantas situaciones adversas, ¿no? Que genera ya falta de motivación, pierde la iniciativa, se asocia con depresión, problemas de autoestima y mayor vulnerabilidad, ¿no? Frente a diferentes situaciones que pueden afectarles a nivel de salud integral, ¿no? Ahora, la siguiente. Sí. Hay varios factores de riesgo que hemos identificado, ¿no? Como ya dijimos, el entorno familiar que no colabora, ¿no? A nivel de escuela, por ejemplo, la falta de sensibilidad para que puedan completar el estudio, ¿no? Y eso ha sido comentado por algunas mujeres adultas, ¿no? Entonces, eso también genera mayor vulnerabilidad,
¿no? Desconocimiento de información clave, ¿no? Por ejemplo, como lo que es todo el marco normativo que existe con relación a discapacidad, ¿no? Los derechos que tienen las mujeres en general y los derechos de las personas con discapacidad. También hay un poco manejo de estos contenidos, ¿no? Lugares de atención, algunas no conocían, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer. Se les preguntaba dónde van, si tuvieran un caso de violencia, ¿no? O cuando lo han tenido. Y sale mucho más ir a la comisaría, cuando sabemos que no necesariamente es el lugar ideal, porque no están manejando, ¿no?, las habilidades, los contenidos, las estrategias para poder abordar, hacer una contención emocional y poder manejar de mejor manera la entrevista, ¿no? Entonces, los familiares tampoco conocen mucho dónde poder asistir, eso es otro factor de riesgo. Algunos operadores del sector público no identifican las funciones, competencias y responsabilidades que su institución tiene con relación no solamente a mujeres, sino a mujeres con discapacidad, ¿no? Me acuerdo mucho del caso de una señora que estaba muy afectada. Ella era familiar de personas con discapacidad, ella era la víctima de violencia y estaba totalmente maltratada, tenía su expediente ya para captura del agresor, ¿no? Y del SEM la mandaron al puesto de salud de su zona, que era una zona un poco alejada de Huamanga, para que pueda recibir atención en salud mental. Y me decía, ¿qué atención voy a recibir si no hay psicólogo en ese centro de atención, ¿no? Entonces, o sea, no hay un conocimiento, la persona del SEM no conoce exactamente dónde puede derivar, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, todo eso también genera mayor vulnerabilidad, ¿no? Y mayor también apatía posterior, porque dicen, bueno, ¿para qué voy si al final no voy a encontrar, ¿no?, un real apoyo, una real ayuda, ¿no? También me acuerdo mucho de este mismo caso, que la señora tenía ya la orden de captura y la policía le pidió plata, ¿no? Y la señora obviamente no tenía dinero para dar, ¿no? Y ella decía, no necesitan gasolina, no necesitan carro, porque el señor está al lado en una chacra del costado. O sea, es también la desidia de ciertas autoridades, no quiero generalizar, porque también hay muy buenas personas dentro de la policía que hacen un trabajo extraordinario, ¿no? Y que inclusive dan mucho más de lo que deberían dar, porque se han involucrado mucho en el tema, ¿no? Pero lamentablemente tenemos estos casos aislados que yo me imagino que deben estar pasando en todos lados, ¿no? En todos los lugares, ¿no? Ahora, no existen servicios descentralizados para las mujeres de zonas periurbanas, ¿no? Entonces este también es otro tema, porque la mujer cuando más rural, más pobreza, menos acceso a información y no hay servicios para hacer la denuncia, por ejemplo, ¿no? No se enteran tampoco, ¿no? Las carencias económicas también, no necesariamente asociadas a la discapacidad, ¿no?, hacen que dependan de la pareja, ¿no? Y estas parejas muchas veces son las que ejercen la violencia, no solamente física, sino sobre todo a nivel afectivo y emocional, que eso tiene mayores secuelas a nivel de la persona, ¿no? O sea, no digo que no sea grave también que haya violencia física, pero la violencia física la tiene, la trata, pero la violencia emocional, la violencia psicológica marca muchas veces de por vida a las mujeres. Y estas mujeres, muchas son madres, y a la vez también tienen que educar a otras mujeres junto con la pareja, y dentro de esa educación generan todos estos tipos de estereotipos que has estado mencionando tú, Valquiria, y de los que también han ido mencionando, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que encontramos? Que justo lo comentamos cuando hicimos la presentación en Ayacucho, y me acuerdo que ahí el defensor, el comisionado de la Defensoría dijo, yo en enero voy a retomar el tema, no sé si lo habrá retomado, para poder agrupar a las nuevas autoridades, porque ya vino el cambio pues de autoridades, ¿no? Y no hay una integración, ¿no? No se puede hablar de un sistema, ¿no? Y eso no solamente es en este caso, sino en general, porque yo también trabajo otras investigaciones y encontramos lo mismo. ¿Cómo hacemos para articular? ¿Cómo hacemos para que haya un sistema? ¿Cómo hacemos para no revictimizar a la víctima? Va a la comisaría, le preguntan, va al SEM, le vuelven a preguntar, llega a la fiscalía de nuevo, y así se genera toda una cadena, ¿no?, donde la mujer es revictimizada, donde la mujer es vuelta a revivir las situaciones agresivas. Y eso genera no solamente mayores secuelas a nivel afectivo y emocional, sino también desinterés por querer irse a atender, ¿no? Ir a hacerlo. ¿Para qué voy a ir a hacer la denuncia si al final no me van a llegar a nada?
¿no? Esta señora que les cuento que estaba totalmente maltratada y que estaba en una depresión terrible, yo tuve que insistir con una de las personas de la Defensoría para que pueda apoyarla. Porque me dijo, no, yo no puedo porque tengo 2 reuniones después, me dijo la abogada. Cuando la veo hacer la entrevista le digo, no, le dije, tú tienes que hacer y garantizar los derechos de la persona. Bueno, me dijo, entonces voy a acompañarla no sé dónde, no me acuerdo ahorita, para pedir garantías para su vida, ¿no? Entonces, son situaciones que si de repente yo no hubiera insistido, no hubiera pasado nada, ¿no? Y yo insistí porque la verdad es que yo trabajo años con temas sociales y la verdad es que uno no puede dejar de involucrarse, ¿no? Entonces yo dije, no, acá tenemos que poner en operativo el sistema para que esta señora pueda efectivamente tener la atención adecuada, ¿no? Y que se le pueda proteger, ¿no? Porque en el grupo focal me dijo, mire señorita, si él no me mata, yo lo mato, ¿no? Para que vean el nivel emocional en el que estaba. La siguiente, para dar las conclusiones, ya. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? No, o sea, en realidad podríamos pasar hablándonos toda la mañana, pero vamos a dar las más importantes. Hay que revisar las rutas de atención, ¿no? Y esto hace referencia a las personas que han venido representando a los diferentes ministerios, que van a estar, yo sé, ahora en el panel, ¿no? No solamente en temas de género, ¿no? Sino también la violencia contra la mujer, ¿no? No hay una real articulación, ¿no? ¿Cómo es posible que una derive y no sepa que ahí no hay una persona que pueda atender? O sea, esas son cosas básicas. Yo debo tener mi directorio, ¿a dónde puedo ir a derivar? ¿No? No derivar a un sitio donde no hay psicólogo, por ejemplo, ¿no? Ahí se pierde mucho tiempo y la gente no quiere ir. O en otra investigación que yo hice con otro tema acá también en Lima Sur, el mismo fiscal de familia me decía, ya, le tengo que dar consulta para psicólogo, 2 meses para que la atiendan. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿hay o no hay un real sistema que se preocupe por el bienestar? Yo creo que se queda mucho en cuestiones burocráticas, ¿no? Es mi opinión, no es lo que ha salido en el estudio, es mi percepción, por si acaso, para no generar de repente algunos inconvenientes, ¿no? Entonces, la articulación debe salir de enfocar los servicios desde la perspectiva y las necesidades de las propias usuarias, pero no pensando solamente en la parte asistencial, sino también hay que trabajar todo el tema de prevención y protección. Eso no hay en el tema de violencia en mujeres con discapacidad, porque los servicios están más orientados a atender cuando ya se dio el evento de violencia, ¿no? Entonces, es muy poco lo que las mujeres se enteran de qué cosas pueden hacer para defender sus propios derechos, que tampoco los conocen, ¿no? Es importante diferenciar una ruta para zona urbana y una ruta para una zona periurbana. No es lo mismo, porque las instituciones y los organismos no son los mismos en estos 2 ámbitos. Entonces, necesitamos que se trabaje a ese nivel. Y no estoy hablando solamente en el caso de Arequipa y Ayacucho, sino esto yo creo que es válido para las diferentes regiones, ¿no? Porque yo lo he podido ver también a través de otros proyectos, ¿no? Y eso no solamente es válido para personas adultas, sino también para niñas, ¿no? Tuve un caso de una niñita que había tenido un problema de tocamiento en una zona y le hicieron pasar por cámara GESE, pero no estaba preparada la cámara GESE para atender a una niña de 3 años. O sea, ¿qué está pasando en los servicios? O sea, ¿dónde están las autoridades que deben tener mayor empatía con la población, ponerse en el lugar del otro? Como yo les digo, ¿qué pasaría si fuera tu hermana? ¿Qué pasaría si fuera tu mamá, tu hija? ¿No? Eso es lo que tenemos que incorporar dentro de nuestros propios espacios donde nos encontramos haciendo trabajo, ¿no? De una u otra manera. También hay que sensibilizar a las autoridades, ¿no? Porque yo trabajo mucho también con población vulnerable de otros temas y la verdad es que las autoridades no están sensibilizadas, ¿no? O sea, y se siente el maltrato, ¿no? Yo he estado trabajando con un grupo y me acuerdo que me contaba una de ellas en una población trans, ¿no? Fue a una comisaría, terminó su atención y el que estaba atendiendo, no sé si era el comisario o no, dijo, bueno, entonces ahora sí que pase la violada. Obviamente que la mujer se fue, pues, no sé dónde iría, pero se fue. Entonces son cosas que tienen que ver con las valoraciones, con las actitudes, con los estereotipos, y eso hay que trabajarlo. Y eso se puede cambiar, sino que es difícil de trabajar, ¿no? Ahora, los casos de violencia sexual en mujeres con discapacidad son muy pocos reportados. Hay un tema de subregistro tremendo ahí, porque las mujeres no van a hacer la denuncia.
¿no? Ahí todavía hay mucho silencio sobre esta realidad, ¿no? Y silencio también, ¿por qué? Porque la misma familia a veces no quiere, porque fue el hermano o fue el papá y no quieren generar un problema en la familia. Y eso lo he estado viendo ahorita que estoy haciendo un estudio sobre violencia sexual también en otras regiones, ¿no? Entonces no denuncian. Ay, ¿cómo vas a denunciar al tío que vamos a hacer un problema familiar? No, entonces también pasa lo mismo acá, ¿no? Y hay un tema que hay que trabajar, que es básico, que me imagino que de repente ahora alguien del Ministerio de la Mujer lo puede comentar, que es trabajar desde las nuevas masculinidades, ¿no? Los hombres también hay que entenderlos, los hombres están limitados, ¿no?, por estas concepciones y estos condicionamientos que han recibido a través de todos los procesos de socialización, ¿no? No es que el hombre sea malo porque ya pues es malo, sino que le enseñaron, ¿no? Y se ha seguido reproduciendo estos estereotipos donde hay esta inequidad de género en todos los aspectos, ¿no? Y en este tema de violencia, peor aún, ¿no? Hablando en población con discapacidad. Entonces, estas nuevas masculinidades harían que las brechas no se puedan acortar en cuanto a acceso a servicios, acceso a educación, en la posibilidad que la mujer se informe, y no solamente la mujer con discapacidad, sino la mujer en general. Hay mujeres que no saben cuáles son sus derechos, ¿no? Hay mujeres que no saben que están inmersas en situaciones violentas, ¿no? Y siguen su vida y eso lo reproducen luego las otras generaciones, ¿no? Entonces, ya como última conclusión, para no extenderme más, ¿no? Una estrategia que funciona en otros temas asociados a poblaciones vulnerables es la estructuración o la formación de grupos de ayuda mutua, ¿no?, que se conoce como GAMS, ¿no?, con la participación de mujeres con discapacidad. Obviamente hay que identificar quiénes son lideresas, hay que capacitarlas, hay que darle algunas estrategias, pero ellas mismas pueden establecer esos grupos de ayuda mutua, no necesitan que venga un especialista a trabajarlo, ¿no? Sí a monitorear cada cierto tiempo o tenerlo como referente para alguna orientación, pero estos grupos van a dar mucho soporte, mucha contención emocional y van a poder también orientar a las mujeres para estos procesos y para que sepan dónde poder ir a denunciar, ¿no?, dónde poder ir a reclamar. Y eso es algo que va a ayudar mucho, no solamente para la misma mujer, sino para la familia, porque donde hay una mujer violentada, ¿no?, con discapacidad, la familia ya se ve afectada, porque muchas veces no solamente es ella la que es violentada, también son los hijos, ¿no?, y las hijas. Bueno, eso es todo lo que quería comentar con relación es una breve síntesis de Arequipa y Ayacucho. Claro que hay matices, pero esto es lo más saltante que hemos encontrado y espero que haya quedado un poquito claro el tema, ¿no? Muchas gracias. Gracias también por su participación a la señora Margarita Díaz Otoya. Bien, vamos a la parte de la intervención de los panelistas que nos acompañan esta mañana en la mesa de honor. Por un tiempo de 10 minutos, primero la señora Cecilia Aldave Ruiz, ella es viceministra de Poblaciones Vulnerables. Luego, por un tiempo de 10 minutos, el señor Óscar Ugarte Capristán, director ejecutivo del programa Contigo del Ministerio de Inclusión Social. Y luego el señor Luis Vázquez Sánchez, él es director de Políticas de Discapacidad del CONADIS. Y luego la señora Sabina Mata Velázquez, ella es representante de la Fraternidad Cristiana. Vamos a dejar en uso la palabra a la señora Cecilia Aldave Ruiz, viceministra de Poblaciones Vulnerables.